Bienvenidos a nuestros jueves de videoconferencias en materia de Derecho del Trabajo y ramas afines de Universitas Fundación, con el auspicio de Prosapienza Consulting, en donde tratamos temas vinculados al interés de todas las personas laboralistas. El día de hoy tenemos una exposición muy interesante que nos va a disertar el profesor y amigo de esta organización, como lo es el profesor Humberto Jairo Jaramillo. El doctor Humberto Jairo Jaramillo nos va a hablar sobre el tema titulado Vinculación laboral a través de terceros, simulación y derecho. El profesor es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es especialista en Derecho del Trabajo y Derecho Comercial. Es abogado en ejercicio autónomo de la profesión. Es profesor de Derecho Laboral, de Procesal Laboral, de Sindical y Colectivo. Es conjuez de la Suprema Corte de Justicia Sala Laboral de Colombia. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El profesor cuenta con una gran cantidad de publicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en diversos temas de derecho del trabajo. Ha sido expositor en diversos congresos, jornadas, conferencias, seminarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como les decía, el profesor nos va a hablar sobre este tema de esa vinculación laboral a través de terceros, una relación triangular, donde se ve, digamos, parte en simulación y cómo el derecho debe actuar sobre este fenómeno. Vale destacar que el derecho del trabajo tiene como uno de sus objetivos fundamentales proteger o tutelar al trabajador. Ahora, la práctica de la subcontratación laboral, hoy denominados terceros, ha sido promovida como una forma eficaz de enfrentar condiciones de un mercado cada vez más competitivo e incierto, gracias a la reducción de los costos laborales, la teoría de justo a tiempo, entre otras justificaciones. Y estas son algunas de las alegaciones del sector empleador, lo que en términos de administración se le denomina outsourcing o externalización. Ahora bien, este escenario muestra situaciones de precariedad laboral. Según estudios de casos analizados, reportan malos salarios, jornadas excesivas, no reconocimiento de prestaciones extralegales, acceso limitado a la seguridad social y poca posibilidad de sindicalización. En esta modalidad de contratación, la tutela laboral presenta un alto déficit derivado de los procesos de descentralización productiva, que a la larga conspira no solamente contra la convivencia social, sino también contra la misma competitividad y los mensajes de globalización con equidad y justicia social, con el denominado principio de trabajo decente. A esto se le suma, por otra parte, en la actualidad, la progresiva implementación de la tecnología digital e informática que genera procesos de expansión del poder empresarial, de control y dirección de los trabajadores, que históricamente es inédito en las sociedades fundadas del trabajo asalariado. Es una realidad que las ideas del empresario y las transformaciones económicas hoy en día van muy por delante del derecho. Por tanto, se generan desafíos importantísimos para el derecho laboral. Es así que se crean, digamos, esas plataformas
colaborativas, como el profesor lo va a señalar en su conferencia. Y este acelerado cambio tecnológico supone unas relevantes transformaciones para el trabajo dependiente. De la correcta resolución de estos desafíos se juega parte importante del destino de las nuevas formas de trabajo y de la libertad de los trabajadores involucrados. Dicho esto, a modo general, les informo que el profesor Humberto Jairo Jaramillo nos hará la exposición del tema en aproximadamente unos 30 minutos. Una vez finalizada su conferencia, pasamos a la fase de interacción, donde pueden hacer preguntas y o comentarios formulados directamente por el chat, y es importante que para esto nos puedan indicar su país de origen. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Jaramillo, quien nos va a exponer sobre este interesante tema, y le agradecemos a todas las personas mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir al profesor. Pasamos entonces la palabra al profesor Humberto Jairo, quien nos va a disertar sobre este tema en este jueves de videoconferencia de Universitas Fundación sobre el derecho del trabajo y ramas afines. Adelante, profesor, el escenario es todo suyo. Muy buenas tardes, expresando un agradecimiento a la Fundación Universitas por invitarme a compartir con ustedes en cada uno de sus países. Y así es como debo expresar un saludo a Iván, que es el gran líder de Universitas, con todo su equipo de trabajo, y a, a los grandes profesores que hoy nos escuchan. Vamos a ver un tema que es de situación jurídico, política y social, como es la práctica de la subcontratación laboral, lo que hoy denominamos vinculación de terceros. Y es algo que desde el derecho económico nos lo justifican por ser una rebaja de costos, porque estamos en unos mercados altamente competitivos y es una economía globalizada, y con esto viene lo que los economistas quieren manifestar, que sea justo a tiempo, trabajo preciso, pocos inventarios y tener trabajadores que solamente estén viendo el mercado a no más de un tiempo de 2 o 3 meses. Y lo justifican por la mejora de la alta exigencia del mercado y la competencia global. Manifiestan que quieren que la empresa se especialice en una determinada actividad empresarial, siendo esto el rendimiento y la calidad de lo que producen, y lo otro que les venga por proveedores, ya sea de cosas o de personas. Y esto, en un derecho de economistas, de administradores de la gestión humana, lo han denominado desplazamiento administrativo y operativo outsourcing, que digámonos la verdad, para que sea, hablando no en nombres livianos, sino en realidad, el desplazamiento administrativo o el operativo es lo que se denomina en el derecho del trabajo intermediarios. Y además de esto, con esta tercerización, quieren menor costos, más agilidad, poder tener la gente con contratos precarios, con salarios más baratos que los trabajadores ocupados directamente, y algo a lo que las nuevas generaciones le tienen terror: derecho de asociación y convención colectiva. En esta teoría del mundo laboral de hoy no quieren saber trabajadores sindicalizados, trabajadores que reclamen. Y todo ello es combatiendo la teoría fordista y taylorista
de una planta de personal con un espacio y una vinculación, y como lo dije ahora, con la teoría del justo a tiempo. Y digamos que esta subcontratación es el regreso a la precariedad de antes de la mitad del siglo XX, lo cual tuvo que tener una reacción en las legislaciones laborales de nuestros países, creando el contratista independiente, el intermediario y las garantías, donde algunos países van hasta la solidaridad sin condiciones y otros van a la solidaridad, pero limitada a que sea una actividad semejante a la suya. Y como lo dije ahora, lo que se busca con la tercerización es salarios más bajos, lo cual se refleja en malos salarios. Jornadas excesivas, porque normalmente ese tercero es una pequeña empresa que raya con la informalidad, que no tiene muchos controles y el trabajador es temeroso de reclamar cuando trabaja un rato después de la octava hora. Negar prestaciones extralegales o algo más triste, vincularlo por medio de lo que llaman contratista, trabajo autónomo o contrato de prestación de servicios. Y en muchas de las ciudades donde nosotros vivimos, vemos a los señores que vienen a reparar los servicios públicos domiciliarios a nuestra casa o a instalarnos el internet, que traen una camisa que llama contratista. Con la palabra contratista derogamos el código laboral. Y es un trabajador que está alejado de la seguridad social, porque ese contratista, que como dije ahora, es una pequeña o mediana empresa, normalmente le paga un salario, pero lo tiene afiliado a la seguridad social por uno inferior, porque esta es una forma como él abarata costos y está alejado del tema. Es una descentralización productiva, deslocalizando la empresa o deslocalizando el trabajador, lo cual atenta contra la equidad y la justicia social. Y esto nos lo han mostrado las maquilas o denominadas talleres del sudor, esas que en zonas francas de muchos países centroamericanos, de zonas francas de turismo en las grandes islas del Caribe, los denominan los talleres del sudor, porque son unas zonas francas, maquilas, donde no se aplica la legislación de ese país, sino la que impone la zona franca desde afuera. Esto es algo con lo cual estamos desconociendo el concepto de trabajo decente de la OIT, que fue el gran mensaje y la resolución del señor Somavía cuando tomó el cargo de director. Salario de crecimiento, no de subsistencia. Estabilidad laboral, seguridad en el trabajo, seguridad social para el hoy y para el mañana, y un trabajador que tenga diálogo social. Los terceros en el contrato están alejados de esto. Y digamos que la regulación de estos trabajadores en el derecho laboral viene desde lo siguiente. La ley laboral en la generalidad de los países de América, Centroamérica y el Caribe han querido una legislación laboral para que en esa relación triangular beneficiario, contratante, hombre, haya una protección al trabajador. Y como lo dije al inicio, los países han buscado que haya solidaridad del beneficiario en lo que es el salario, las prestaciones, la indemnización y una seguridad social. Y todo esto lo han hecho evitando los testaferros, que normalmente es un tercero que se esconde y que en el momento de su insolvencia no se sepa quién es el verdadero beneficiario de esto. Y es triste porque hay una parte que se beneficia del trabajo humano no figurando como empleador. Y de aquí tuvo que venir algo. Creémosle garantías,
para que el trabajador que viene de esa relación triangular, eso que la recomendación 198 de la OIT ha dicho, tratemos de evitar, va desde algunos países como Ecuador de una solidaridad ilimitada, Colombia una solidaridad limitada a salario, prestaciones, indemnización y aportes a la seguridad social. Los países del Cono Sur a una solidaridad ilimitada siempre, y debe de decir cuál es la actividad para que lo viene. Esa solidaridad que viene del Código Civil, digamos, algunos países la han planteado con solidaridad, otros la han planteado con responsabilidad conjunta y en otros un seguro de cumplimiento. Seguro de cumplimiento que es poner al trabajador no a debatir con su empleador, sino con otro mucho más poderoso, que son las compañías de seguros, que parece que fueran hechas para negar riesgos. Y todo este tema de el empleo directo o tercerizado es algo donde hay una subordinación trasladada, una parasubordinación, una ajenidad social, un trabajo chatarra o basura, como lo denominan algunos, y estabilidad relativa que equivale a inestabilidad total. Y un empleador que es alguien que está de paso por la vida como una economía golondrina, hago esto, liquido, me voy y después hago otro. Y todo esto, como lo he dicho, nace desde un sofisma de traslado de costos, justo a tiempo, abaratar, con una ausencia de trabajo decente, otorgan trabajo, mas no trabajan empleo, con un disfraz y una triangulación. Y esta lista que tengo en la presentación a mano derecha, que ya la he comentado, se nos presenta por medio de estas figuras. Operador logístico y outsourcing operativo. Es tratar a alguien que se encargue de tener al trabajador, de pagarle su salario, de afiliarlo a la seguridad social, pero me traslada a mí como empleador, como último beneficiario, el poder de disciplina, el poder de mando, el poder de reglamento, pero sin que yo tenga compromiso con esa persona. Segundo, las sociedades SAS o sociedades unipersonales, algo que lo vemos en muchos países, y es, para yo vincularlo a usted, haga lo siguiente: constituya una sociedad con su cónyuge, con su compañera, con su hijo, y yo le doy trabajo por medio de esa sociedad. O cree lo que en algunos países se denomina sociedad unipersonal. Desde el año 1971, en los países de la región, se crearon las empresas temporales, unas sociedades que se dedican a contratar trabajadores, ser su empleador y enviármelo a mí por un determinado periodo de tiempo para que me atienda incremento de producción, reemplazo de personas, temporadas especiales con un límite de tiempo, con una protección al salario, pero créame, la inteligencia y la habilidad de los administradores del recurso humano se han inventado todas las figuras para burlarse el tema de los trabajos temporales. Y esta mañana lo decía la profesora Clara Cecilia Dueñas en el seminario de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, las cooperativas de trabajo social. En un momento determinado, y pongo el ejemplo de mi país, Colombia, había que erradicar unos trabajadores de un sitio donde se llevaban las basuras de la ciudad y les crearon una cooperativa de trabajo asociado donde todo el aporte era su trabajo personal. Y en un momento determinado, al ser personas que no se vinculan por el código laboral, que no tienen recargo nocturno, que no tienen recargo dominical, los empleadores dijeron: esa es la idea para yo tener terceros sin compromiso laboral.
y ellos mismos crearon cooperativas de trabajo asociado o lo que también denominaron precooperativas para no tener un compromiso largo con esto. Algunos países, y si mi memoria no me falla, fue en Costa Rica y en Uruguay se crearon las mutualistas y fue unión de personas para que ellas mismas se asociaran temporalmente y vendieran su fuerza de trabajo a un empleador, quien le pagaba a esta mutualista y ésta repartía el pago sin estar vinculados por un contrato de trabajo. Hay una figura que en Colombia nació en el año 1945 a raíz de surtir los barcos de vapor en el río Magdalena, que es el río central del país, y era donde el sindicato se encargaba de surtir la madera y mantener la caldera del barco surtida, y era que el sindicato lo hacía con sus propios afiliados sin tener derecho laboral. Esta figura, que después de haberse gastado la temporal, las cooperativas crearon los contratos sindicales. Y hoy es triste, y puedo compartir la experiencia de mi país, cómo se crean o se fundan pseudosindicales para ofrecer contratos, este contrato de prestar un servicio o hacer una cosa. Pero tengamos algo que es triste, ese contrato sindical que nació para surtir los barcos del río Magdalena, para hacer el mantenimiento de los trenes cuando en Colombia había tren de pasajeros, que luego se hizo en la región bananera para hacer el embarque de la exportación. Hoy están creando sindicatos de gremio, pero óigame, señores, en América Latina y en sus países van a llegar sindicato de trabajadores de la salud, donde afilian cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, con los medios de los cuales prestan el servicio a las empresas de salud sin tener vinculación laboral. Figuras tristes como es la deslocalización de empresa, una figura que la he conocido mucho en el Perú, y es una empresa que era de 2.000 trabajadores, la parten en 7 o en 8 de 200 trabajadores. Y así, esa gran empresa que respondía por todas, la parten en 7 y 8. Y como son micro o medianas empresas, entonces se liberan de una serie de obligaciones como los aportes para la formación laboral, como no tener determinados equipos de convivencia, y eso hace que sean una gran empresa partida en muchas sin que haya unidad de empresa o grupo empresarial. Algo que lo vemos sobre todo en nuestros países con una figura muy simpática, y es el alquiler de equipos. Y es, yo le alquilo ese carro, se lo surto con las gaseosas, usted va y las vende en determinada zona, por la tarde vuelve, yo le liquido y lo que no logró vender me lo devuelve. O sea, le alquilo el carro, le entrego la mercancía en consignación, vaya, venda y por la tarde lo trae. Eso se llama alquiler de equipos, y hay una figura que esa sí es para que ustedes se sonrían conmigo, y la usan en los puertos. Se llama alquiler de barco con casco abierto y recompra de la faena. ¿Cómo les parece esa retórica jurídica de los sabios que se idean las figuras? Y es, yo le alquilo el barco, le vendo la gasolina, usted va y hace la faena de pesca en determinada coordenada, por la tarde venga y yo le recompro el pescado, la faena del barco, descontándole el precio del combustible. Se llama alquiler de barco con casco abierto y recompra de la faena. Más linda no podía ser esa poesía. Entonces, de todo esto, vamos a lo siguiente. Aquí hay una simulación o un abuso o fraude al derecho. Y vamos
Vámonos a tomar un par de definiciones o descripciones de quién fue nuestro profesor en la facultad cuando veíamos contratos. Simula quien hace figurar como empleador a quien no tiene esa calidad y encubre esa relación triangular a un verdadero, a un responsable verdadero. Esto figura en la recomendación de la OIT del año 2006. Abuso del derecho, respetando la apariencia de la norma, le da una aplicación diferente, elude el sentido de la misma. Señores, aquí les voy a poner los ejemplos. A los representantes de ventas hagan una sociedad para pagarles comisión. A ese señor que vende medicina prepagada o que vende seguros, le hago un contrato de corretaje por clientes que me traiga, olvidando que el corretaje es un contrato de aplicación instantánea. Algo que lo veo en sobre todo, lo he conocido en empresas de consumo popular rápido, como helados, gaseosas, galletas, y es a una persona en un determinado barrio o en un determinado municipio, yo le entrego un local, le surto las neveras, le pongo los uniformes, le llevo todos los días la mercancía y le hago un contrato de franquicia mercantil. Pero usted lo debe tener abierto de 8 a 8 y no me puede delegar a nadie porque la franquicia es a usted. Ahí está una burla, un abuso del derecho a esto. Los almacenes de departamento, eso que tan elegantemente denominamos retail, hacen una figura que se llama concesión de espacio comercial y es yo le alquilo un espacio dentro del almacén, ahí se lo surto de ropa, le pongo una registradora y usted es la que lo va a atender o el que lo va a atender. Mírenme ustedes que aquí hay simulaciones de hacer parecer lo que no es con otro nombre distinto y estamos abusando del derecho y haciéndole un fraude a este. Aquí vuelvo y pongo el típico ejemplo del alquiler de barco de casco abierto que se usa en los puertos del Atlántico y del Pacífico. A todo esto, la reacción de la inteligencia y habilidad del empresario debe venir la reacción serena y calmada del juez. El juez es la voz de la ley frente al hecho concreto debatido. Y aquí, frente a todas estas figuras, y nos faltó la que usan en todas nuestras ciudades de alquiler de equipo. Yo le alquilo el taxi de 7 de la mañana a 7 de la tarde y usted me lo trae lavado, le reviso las llantas, me lo trae tanqueado y me trae tanta plata. Si es eléctrico paga tanto, si es a gasolina paga tanto. ¿No les parece a ustedes que ese contrato de arrendamiento es una al derecho laboral francés de Moret desde el año 1970 la vengo conociendo en la sentencia? Entonces, como dije, todas estas figuras están: contrato de prestación de servicio, arrendamiento de obra o servicios inmateriales, y es como yo vinculo a los hombres que trabajan en la construcción, como vinculo profesionales de contabilidad, de arquitectura o de ingeniería. Sociedad entre cónyuges o amigos para que vende y le pago comisión. La empresa unipersonal, el distribuidor fletero, una figura que la he conocido en dos campos de la economía muy simpático. Las minas, yo soy el propietario de la mina y le digo al ingeniero, usted va a ser el administrador de esa mina, usted se encarga de la administración,
de los trabajadores y yo pongo la mina, la licencia minera y pongo la dinamita o lo que necesite, y al final de cada lavada del oro partimos 30 para usted, 70 para mí, y a eso es que lo denominamos cuentas en participación. O voy a construir un edificio en determinada ciudad y le digo al ingeniero, usted que será el ingeniero residente, es cuentas en participación conmigo. Usted me dirige como ingeniero residente y al final del edificio usted va con el 20% de la utilidad, pero usted tuvo que trabajar ahí de manera personal bajo una subordinación. Como lo dije ahora, el corretaje, el agente o el distribuidor, el arrendamiento de barco, el comisionista, una figura que se usa mucho en el campo, que es el aparcero con comodato rural. Yo le entrego la finca con la casa en un comodato o precario o uso o habitación. Yo pongo la tierra, yo pongo la semilla, usted pone el trabajo y los ayudantes y partimos la producción. Y a eso lo denominan disque contrato a parcero para sacarlo del mundo laboral. Y la consignación en venta con retroventa, que la expliqué ahora con los distribuidores fleteros. Señores, a todo esto, el texto jurídico es casi perfecto. Claro, es redactado por unos sabios juristas de una formación comercial y todo antilaboral. Al exterior, estas personas las muestro como un trabajador autónomo, pero al interior yo impongo la disciplina, ordeno y mando lo que hago. Todo lo que quiero es esconder la realidad de un trabajo personal que lo estoy subordinando. Y con subordinación hay dependencia económica, donde debemos de ver que siempre debe primar la realidad, que son órdenes públicos. Y no estamos frente a un contrato de iguales. Esta figura, vuelvo y repito como lo dije ahora, llegamos a esa intermediación laboral con las empresas de servicio temporal, con las cooperativas de trabajo asociado en otros países denominado mutualistas, con el contrato sindical, que es una figura típica del derecho laboral colombiano y ustedes no la tienen, pero ya el juez dijo, ahí lo que hay es un trabajador. Como lo dije, una apariencia de legalidad con un exceso de interpretaciones. Y si algo hay triste para mí en las cooperativas de trabajo asociado y en el contrato sindical es que los sindicatos entraron a la competencia de la tercerización, creando ellos cooperativas o creando pseudo sindicatos para vincular personas y con ellos celebrar estos contratos. Como lo dije, hay un esfuerzo de la ley que se antepone al intérprete y aquí debe de ser la intervención silenciosa del juez que indique la realidad de esa intervención. Y esto es triste porque ante la debilidad de los ministerios de trabajo en nuestros países no alcanzan a tener un control frente a esas figuras. Señores, de las empresas de servicio temporal, donde hay un exceso de abuso en esto, les quiero compartir en el derecho comparado dos sentencias de mi país. Una fue la de Pascualita Pavallú, que fue una empleada que durante 8 años la mandaron a una concesión salina en el norte del país y le pagaban un sueldo. Y al salir, al dejar de usarla, la sentencia del juez dijo, hay intermediación laboral, la tuvieron más del tiempo, que es el objeto. Ahí no había incremento de producción y por lo tanto, como había intermediación laboral, el verdadero empleador es el que figura como beneficiario y páguele los salarios, las prestaciones y los beneficios de este. Y la otra que les quiero compartir es la de Jofaina Martínez contra una empresa de fundiciones y la temporal que la envió. Y aquí la sentencia es bellísima,
Como era un trabajador temporal, lo que llaman chatarra o basura, es el que mandaron a subirse al techo a limpiar unas canoas, porque el trabajador indefinido no se sube allá, se sube ese hombre que es precario. Y falleció. Y cuando fallece, el beneficiario de la obra dice, no, es que se le murió, fue la temporal. Y la sentencia del juez dijo, quien tiene la teoría de la guarda, quien se beneficia del hombre trabajador, es quien debe de pagar. Hay otras sentencias de ese tema que las pueden consultar en el documento en Word. Y ahora, las cooperativas de trabajo asociado, aquellas que la recomendación de la OIT 193 invita a no usarlas como intermediación laboral porque es una relación encubierta. Esas cooperativas, que es un trabajo autorregulado, autogestionado de las personas que aportan su fuerza laboral, donde hay una unión de unidad de clase, como esos señores que sacan las maletas en los aeropuertos o en el tren, o los embetunadores en los parques de nuestras ciudades. Aquí a los empleadores les gustó porque era trabajo humano sin regulación laboral, bajando costos y sabiendo que tenían personas sin la rigidez de la protección laboral. Como bien lo dijo la declaración 198 de la OIT, esto es precarización laboral y en una oportunidad en el año 2006 el Comité Libertad Sindical tuvo oportunidad de pronunciarse en un caso de esto. Pero aquí les quiero mostrar, para que terminemos el tema de las cooperativas de trabajo asociado, cómo la sentencia del juez llega a la realidad. El médico Iván Flores lo vinculan a una empresa de salud por medio de una cooperativa de trabajo asociado. Y la sentencia del juez fue, hay un abuso del derecho, desconoce la realidad. Le condiciona que se asocie para poder obtener el trabajo. Antes que un dependiente económico es un subordinado laboral. Aquí concluyó el juez la mala fe del empleador. Y esto también lo llevo a que se resalta la fuerza de los sindicatos con esto. Y les voy a contar la siguiente experiencia. En la zona azucarera de Colombia dijeron, no, vamos a vincular los corteros por cooperativas para que ellos sepan lo que es trabajar y cuiden la herramienta. Muy bonito al principio, pero algún día los corteros dijeron, no trabajamos y no vamos y no permitimos que venga alguien distinto a nosotros. Nadie pudo decir que era un paro ilegal porque es la libertad de los iguales. Y termino diciendo que el Comité Libertad Sindical efectuó una recomendación en el año 2008 en un caso de Sintratesco en Colombia sobre la situación del abuso de vincular trabajadores por medio de cooperativas, porque eso hace ajeno la facultad del poder sindical. Ahora tenemos de manera rápida el contrato sindical, esa figura que nació en el año 1945 con los braceros del río Medellín, del río Magdalena, y yo me pregunto, ¿quién peca? ¿El sindicato que se presta o el empleador que lo invita? Es una figura que la crearon desde el derecho de asociación sindical. Ese sindicato se vuelve un mero intermediario, no reconoce salarios porque paga es retribución, no reconoce prestaciones sociales y todo cuanto hay en esta figura es que el sindicato debe prestar una caución para garantizarle el pago de salarios, pues, de retribuciones y seguridad social. Y mi pregunta es, cuando no alcance la caución, ¿qué pasa? No hay solidaridad con el beneficiario. Esta figura del contrato sindical a mí se me asemeja mucho a ese corporativismo mexicano del sindicato único que dice quién entra y quién sale. Iván, sin extenderme en el tiempo que me has conferido, pero me robo un momentico más, quiero mirar en esta simulación las plataformas tecnológicas. Es una realidad
que el mundo económico corre más rápido que el mundo jurídico. Y de las necesidades del mundo económico, ideas de empresarios inteligentes, nacieron las transformaciones económicas que van antes que el derecho. Y se crearon las plataformas tecnológicas mediante un programa, y todo el que tenga interés en trabajar en esto, matricúlese en esa plataforma y yo le voy a dar empleo. Que yo plataforma le digo que usted no es subordinado, usted es un autónomo, usted es libre de ingresar y de salir, pero regístrese para asignarle el trabajo. Y con ese registro le medimos el rendimiento, que como decía hace 8 días Sebastián Copoleta, cuánto se demoró en entregar la pizza. Lo premian según el número de entregas que hizo en el día, o le impongo sanciones que van desde desconectarlo temporalmente hasta nunca más tenerlo conmigo. Y por ahí mismo le hago la remuneración y las deducciones, porque son parecidos a los equipos de fútbol. Impone sanciones sin antes haber hecho un debido proceso. Hay un trabajo personal. Los que crearon las plataformas dicen que esto es una modalidad de trabajo donde ellos se limitan a coordinar la oferta y la demanda sin subordinación, y que son trabajadores subordinados. Existe un algoritmo que me dice dónde estoy, cuánto me demoro, en qué sector están para asignarme servicios, y el mismo que me conocía desde antes de entrar. Señores, los jueces en el mundo han definido que aquí hay continua subordinación, hay disponibilidad. ¿Por qué? Porque se califica la calidad, cantidad y modalidad del trabajo. Y esto es, las plataformas dicen que ellos son una actividad de colaboración de corretaje. Se olvidaron que el corretaje es un acto jurídico de poner en contacto a dos para que celebren un contrato. Y aquí el que celebra el contrato es la plataforma, porque es la que dice qué se va a llevar, qué se va a transportar, y es la que fija el precio. ¿Que es que él es un mandatario? No, porque quien me usa a mí no sabe ni me dio mandato para que yo le hiciera algo. Con esto, señores, ese trabajador autónomo no tiene horario. Si tiene horario, está disponible en una esquina del parque esperando que le lleguen servicios. Y no es verdad que ese geolocalizador sea un ayudante, es su disciplinario. No es un simple colaborador, hay subordinación. La Administración de Justicia ha dicho en las sentencias que se han dictado que esto es una cuestión de interés público y de justicia social. Las sentencias que se han dictado van más allá del querer individual del que reclama. Es la manifestación de los jueces a un control, a un abuso del poder económico, protegiendo no el trabajo de Iván, protegiendo el trabajo como un derecho fundamental. Hay un estudio realizado por la Universidad de los Andes en Colombia, que ustedes lo encuentran en la página de una publicación denominada Ámbito Jurídico, donde analiza el comportamiento de las sentencias en el Reino Unido, España, Francia, Portugal e Italia, donde concluye la realidad de los hechos de la existencia de un contrato laboral. También son interesantes las sentencias de los jueces del trabajo en Brasil, Chile y Uruguay, reconociendo que en la conductores y domiciliarios o riders hay relación laboral con las plataformas que los vinculan. El gran maestro Héctor Armando Jaimes, en un reciente artículo publicado en Universitas, denominado Indicios y Presunciones, analiza esta situación y trae a colación una sentencia de la Corte Superior de Los Ángeles en Estados Unidos, una sentencia de la Sala Plena de lo Social de España y una del juez de letras de Concepción, Chile, donde destacan la falta de autonomía de los repartidores o reiters
y son trabajadores que no tienen control de su actividad. Hay un empleador o un beneficiario que se beneficia de ellos. Y las plataformas, a pesar de estas sentencias en Europa, en el Asia y en algunos países de América, continúan desconociendo las mismas y afirman que es que el futuro del trabajo es tan trascendente que no puede tener una solución única. Señores, conclusión, el poder económico se opone, se sobrepone a las decisiones judiciales. Por último, y lo voy a dejar para que ustedes lo lean, son los terceros en los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, que fueron redactados en un principio por políticos y economistas, llegaron hasta tener que ir a que en estos tratados, con las zonas francas, se dijera que el derecho laboral en los TLC no se negocia. Es el deber de cumplir la Declaración de los Derechos Fundamentales de la OIT y las cláusulas sociales. Es un mandato perentorio de que los países que celebran TLC con los Estados Unidos de América y otros países europeos tienen que cumplir sin excepciones las normas del derecho laboral. Ahora voy a plantear, para no excederme en el tiempo de ustedes y de Universitas, en mis responsabilidades y conclusiones. Señores, los que son administradores del recurso humano, gerentes de gestión humana, gerentes financieros, gerentes de relaciones laborales, deben tener voz gerencial ante los directivos de las empresas para decirles: cuando estamos usando estas figuras, nos estamos burlando del derecho, no hay equidad y justicia social. Los asesores jurídicos, esos que damos consejos a nuestros clientes, debemos de tener la responsabilidad de mostrar la visión objetiva del derecho antes que dar conceptos y redactar contratos para darle gusto al cliente y que no se nos vaya para otro despacho de abogados. Los directivos sindicales en toda América Latina, en un sindicalismo que viene a la baja, en un sindicalismo que ya no representa al trabajador porque es todo de beneficios de directivos, tienen una causa oculta y es celebrar contratos sindicales y crear cooperativas porque dijeron: de esa manera tengo gente trabajando y compito con las empresas temporales y los contratistas. Señores jueces, no nos dé temor dictar sentencias que acojan la verdad. Es el silencio de la ley en la palabra del juez y dicten las sentencias sin presiones políticas ni de grupos económicos. Triste, y lo digo por Colombia, el Ministerio del Trabajo dictando decretos y circulares en temas de contratos sindicales de empresas temporales para darle gusto a grupos económicos. América Latina tiene un total control en un momento determinado llegó a la flexibilidad para atraer nuevos empleadores, pero esa situación tuvo que regresarse y hoy la ley de subcontratación chilena crea controles de responsabilidad solidaria y subsidiaria. En Argentina, límites a la intermediación de cooperativas desde las convenciones colectivas. Es verdad que los regímenes tayloristas y fordistas de una planta especial no van a regresar, pero una tercerización simulada o de abuso del derecho presenta reacciones no previsibles en lo económico y en lo social, como hoy lo estamos viviendo en Colombia, donde la gente reclama tener trabajo decente y estabilidad relativa. Doy un mensaje final. Sin justicia social
no hay paz universal. La tercerización está regulada en el derecho y requiere sanciones cuando se simule o se abuse de él. Han sido profundos los jueces en América Latina de que la realidad de los hechos se impone a los textos cuasi jurídicos redactados por abogados. Debe de haber globalización. La tercerización no es prohibida, pero debe de ser una tercerización en globalización con equidad social. Y la inversión extranjera en nuestros países depende del abuso del derecho. Termino con una frase de ese gran maestro Eduardo J. Couture, que tanto nos enseñó de tratar a los desiguales de un modo desigual. Y lo digo para todos los que aquí estamos en esta conversación, tenemos responsabilidad en el derecho laboral. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Miren qué frase tan profunda que es de filosofía del mundo y de comportamiento del ser humano. Ahí les dejo mi correo electrónico para que sigamos debatiendo y discutiendo del tema. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Humberto Jairo. Excelente conferencia, muy completa, tratada desde distintos puntos de vista de lo que es la tercerización, la simulación, el fraude, incluso hasta el tema actual de las plataformas digitales. A todos los participantes, un saludo muy cordial. Se encuentra con nosotros y le enviamos un saludo también de Colombia al profesor Oscar Blanco de Bogotá, y también se encuentra la profesora Sonia Bellot de Bolivia. Un saludo para ellos y para todos ustedes. Si alguno quiere formular algún comentario, alguna pregunta, bien sea de viva voz o sea a través de la escritura por el chat, puede hacerlo. Mientras eso ocurre, por acá me han llegado un par de preguntas, Humberto Jairo, por otro canal. Ya puse la cara para que me vean, porque ahora no me veían, ahora sí, para que me puedan regañar si dije muchas barbaridades de economía. Qué bueno. Mira, Humberto Jairo, por acá pregunta Mariano Tortorici de Venezuela y dice, ¿cómo cree usted que pueda ponerse freno a ese fraude o simulación laboral por medio de la tercerización? Mariano, yo no estoy diciendo que la tercerización per se sea mala. Como esta mañana lo dijo alguien en una conferencia, la tercerización es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Y tenemos que decir, el combate no es al proveedor gastronómico del restaurante, al proveedor de aseo, al proveedor de transporte. Lo que hay que combatir es la tercerización para querer burlar el derecho laboral. Y esto viene desde una responsabilidad, de una verdadera inspección de los ministerios del trabajo, de una responsabilidad social de los empleadores y de una seriedad y fortaleza de las organizaciones sindicales. Es triste, pequeños sindicatos convalidando tercerizaciones por cooperativas o por contratos sindicales. Y esta es la parte filosófica romántica de la tercerización, pero la parte real y práctica es una legislación seria, clara, que cree solidaridad del beneficiario de la obra por el total de los derechos del trabajador, sin estar limitada a que la actividad sea anexa o complementaria. Y algo que esta mañana lo dijeron y me creó una situación fuerte, que ese trabajador tercerizado sea beneficiario de las prestaciones extralegales que existan en la empresa beneficiaria vía convención colectiva de trabajo o de creación
unilateral del empleador. Es que al trabajador tercerizado no lo podemos discriminar, no lo podemos tratar como una persona de segundo nivel. Gracias, profesor. Sí, el profesor Humberto Jairo se refiere a esta mañana. Cuando dice esta mañana es porque Perdón. inició un congreso realizado precisamente en Colombia a través de la Universidad del Rosario en alianza con la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y donde, por cierto, trataron el tema de la tercerización en horas de la mañana. Y ahí estuvimos conectados, Humberto Jairo y yo, observando todo aquello. Y en la Humberto tarde le van Jairo. a poner falta. Sí, y todavía falta por Pero responder yo prefiero también. la corrida lista con asistencia aquí. Gracias, Humberto Jairo. Por acá tenemos otra pregunta. La formula Claudia Melquiades de México. ¿Cómo podría demostrarse ante el juez cuando existen esos casos de simulación? Claudia, tu profesor en la Facultad de Derecho y también el mío y el de Iván nos mostró que los actos jurídicos simulados tienen por principio la prueba de indicios. De un hecho conocido se llega a una conclusión desconocida. Mírame, acuérdate, la simulación de la compraventa, la simulación de la herencia. Aquí también es la simulación del acto jurídico a la cual el juez va a llegar, no por presunciones, porque no la hay, porque las presunciones son legales o de creación del hombre, pero sí desde indicios. Y algo que tú has conocido en tu vida profesional es el juez laboral llega a la conclusión con la, el hecho, el hecho ubicado en la norma jurídica con la prueba, la trascendencia del proceso. Y uno de los elementos de la sana crítica es el indicio de un hecho desconocido llegar al desconocido. Ese señor que durante 7 años lo han tenido con unos contratos de trabajo de 4 meses, que lo van rompiendo cada 4 meses y lo dejan 10 días por fuera y lo vuelven a traer, la conclusión del juez fue, la realidad es que ahí había un señor vinculado a término indefinido que simulaban contratos a término fijo, rompiéndolos por periodos de 8 días. ¿Cómo se llama ella? Mónica, no. ¿Cómo se llama quien preguntó? Claudia, sí. Claudia, qué pena. Claudia, el juez laboral tiene todas las herramientas para buscar la verdad real y no quedarse con una mera formalidad en el proceso. Sí, Humberto Jairo, sí, cierto. Hay muchos, digamos, sistemas de simulación y fraude. Yo recuerdo una vez un caso de una aerolínea aquí en Venezuela, donde una azafata le hacían constituir una compañía anónima, y esa compañía anónima era la que brindaba unos servicios, pero era la azafata la que se montaba en el avión, la que servía el café, el agua, atendía a los pasajeros. Ella era, digamos, dueña unipersonal de esa compañía, de ese fondo de comercio, y le pagaban era unos servicios, unos Precio. honorarios a la compañía, y jamás reconocieron una prestación laboral. Tuvimos que demandar a la aerolínea y bueno, y se llegó a un acuerdo, y ahí afortunadamente le reconocieron sus derechos y le pagaron a esta señora. Pero conocí, Humberto Jairo, un caso mucho más complejo. Una señora que trabajaba para una compañía, la cual, digamos, los accionistas le hicieron pedir registrar una compañía a su vez para prestar unos servicios. Esa compañía estaba aquí en esta ciudad de Barquisimeto, pero los accionistas era otra compañía que estaba en Caracas, pero los accionistas de esa compañía era otra compañía que estaba en Ciudad de México, y a su vez esos dueños de esa compañía era otra que estaba en Canadá, y a su vez esa otra en Estados Unidos. Total, que era, digamos, un tema tan complejo que ahí sí fue muy difícil, digamos, demostrar toda esa simulación como hacía Claudia en su pregunta. Bien. Claudia, remato con un último ejemplo de simulación. En el sistema notarial de nuestros países, en mi ciudad, un notario tenía
los escribientes de la notaría a cada uno le hizo constituir una sociedad anónima simplificada y él le pagaba a esa sociedad anónima simplificada por los actos de protocolización que hacía cada escribiente. Eso sí es un notario inteligente. Así es. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, es el momento. Por acá me llegó algo por el canal de YouTube. Dice Mirjeni Rojas. El trabajo, perdón, y sus tareas ha mutado a actividades remotas. Hoy existen ofertas de trabajo como asistente virtual y sus compensaciones se reducen a un salario emocional. Más que metálico, como regular, dice ella. A ver, el derecho del trabajo no depende de que yo lo haga en una factoría, en un establecimiento de comercio, en una oficina o en un parque. Y hoy, con la situación de la pandemia, tenemos que decir que el derecho laboral ha mutado y esa persona que desde su casa de habitación, desde su casa de recreo, desde un café Starbucks, desde un coworking, me hace trabajos a mí, sea escribiéndome artículos, sea evaluándome conductas de psicología, sea respondiendo preguntas de contabilidad, ahí también hay subordinación laboral y no se puede quedar a que a mí solamente me pagan por una situación emocional. Toda prestación personal del servicio, con o sin horario, pero donde hay dependencia y posibilidad de controlar la calidad, cantidad y modalidad de trabajo, se denomina contrato de trabajo y debe tener remuneración y prestaciones sociales, con algo muy importante hoy, antes que trabajo emocional, es protección social. Gracias, Humberto Jairo. Por cierto, aquí está conectado el profesor Héctor Jaime Martínez, tan citado por el profesor Humberto Jairo Jaramillo el día de hoy. El profesor Héctor Jaime, no sé si quiere enviarnos un saludo, tendría que activar su micrófono. Aló. Upa, qué maravilla es ver al profesor Héctor Jaime y atrás a su señora Eli María, nuestra gran maestra. Hola, Eli María, ¿cómo está? Tiene más derecho que nosotros, Eli María. ¿Cómo están? Muy bien, profesora Eli María, las preguntas las puedes responder tú. Claro, yo ya soy una experta. Chao. No, bueno, un saludo para todos. Lamentablemente, tuve que venirme hasta la oficina para poderme conectar y un poco tarde porque estaba terminando de hacer exámenes de reparación. Pero lo poco que he oído, primero es un tema tremendamente interesante y lamento haberme conectado muy tarde. Un saludo para todos. Gracias, profesor. Gracias, Héctor profesor Jaime. Héctor Armando. Y siempre en esta exposición tomamos de tus enseñanzas en el artículo de indicios y presunciones. Sí. Bueno, ya no tenemos más preguntas, estamos ya cumplida la hora. Le pediríamos al profesor Humberto Jairo pueda enviarnos un mensaje de cierre para concluir la jornada de hoy. Para todos los que tenemos el gusto de participar de los conversatorios de los jueves de Universitas, esto, además de vernos entre amigos por la pantalla digital, es que reafirmemos nuestra formación y nuestra calidad de abogados. Y con las enseñanzas del maestro Eduardo J. Couture, debemos siempre ser objetivos en el derecho antes que personas que le damos gusto a un determinado cliente. Muy buenas tardes y encantado de haber participado con todos. Muchas gracias al profesor Humberto Jairo Jaramillo por su excelente conferencia, sus respuestas,
a los profesores que se han conectado el día de hoy, a todas las personas que aquí han estado conectadas, y nos queda solamente invitarlos para el próximo jueves de videoconferencia, donde nos veremos con un nuevo tema. Que estén muy bien y ha sido un placer poderles ver por esta vía. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor Armando, que estés bien.